Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes traemos una excelente conferencia aquí con el doctor Jimmy, que ya está con nosotros. Me presento, soy Fidel Hernández. A nombre de todos mis compañeros de Azul Diagnostic, les doy la más cordial bienvenida. Estoy seguro que nos encantará la charla, dado el enfoque que el doctor Jimmy da a este tema, la eterna lucha perdida del soldado desconocido. Creo yo que el reconocimiento de la tarea del equipo de laboratorio hacia el correcto diagnóstico del paciente, pues es ahí donde se pierde a veces la tarea. Y entonces, bueno, pues hoy tendremos mucho de esto que hablar y cómo defender el trabajo de laboratorio. Permítame presentarles al equipo de trabajo con quienes hacen posible todo este evento. Está con nosotros el licenciado Omar Pardavé. Gracias, Omar. Han hecho una muy buena tarea. Licenciada Brenda Hernández, muchas gracias. No te vemos, sé que estás por ahí. También nos acompañan la química Cristina Lozada. Química, muchas gracias, especialista en sistemas de gestión de calidad. Está también con nosotros el químico Miguel Ángel Guzmán. Él también en la parte técnica, bueno, pues nos apoya. El ingeniero Víctor Parra, que es parte del equipo para toda la logística y organización de este evento. Les pido de favor que todas sus inquietudes, sus preguntas, las hagan a través del chat y aquí los compañeros estarán tomando cada una de sus inquietudes y leyéndolas al final de la charla. Sin más preámbulo, mi amigo doctor Jimmy Hernández, bienvenido, qué gusto verte y pues adelante. Ok, muchas gracias Fidel por la invitación. Igual un gusto volver a verte, aunque sea por estos medios que ahora pues son ineludibles ante la situación tan complicada que tenemos en el mundo y de la cual pues más adelante hablaremos un poco. La verdad es que no podemos evitarlo y no me pude resistir a tocar el tema, porque bueno, es trascendente y ha cambiado nuestras vidas de alguna manera. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos acompañan. Gracias de verdad por esto. Y bueno, para quien esté leyendo ahora el título y diga de qué carambas va a hablar el doctor Jimmy, la verdad debo de confesar primero que abusando un poco de la confianza que tengo con el licenciado Fidel y de la amistad que me ha brindado, pues la verdad es que me desvío un poco de la parte académica para hablar algo un poco más de cuestiones filosóficas al respecto de esta noble labor que desempeñan ustedes día con día en el laboratorio, ayudando y aportando todo lo que saben y lo que pueden hacer en un laboratorio para diagnosticar y tratar enfermedades. Es una función muy importante, es algo trascendente que deberíamos de entenderlo todos y bueno, de eso vamos a hablar ahora. Es simplemente mi opinión personal desde mi perspectiva. Si en algún momento, no es mi intención ofender a nadie, pero si en algún momento lo hago sin querer, ofrezco una disculpa. No quiero menospreciar a nadie, ni mucho menos, es simplemente platicar algo que me parece que está muy en contexto de nuestra situación como profesionales de laboratorio. Entonces, bueno, si me permiten, pues voy a empezar. Les voy a compartir una presentación que hice. Ahí les va. Ahí está entonces. Bueno, sin más preámbulo entonces, pues vamos a empezar. Si tienen alguna duda o algo, entiendo que los van a recopilar por el chat y si sienten la necesidad de interrumpirme sin ningún problema, por ahí manden una señal y con gusto respondemos alguna pregunta o escuchamos algún comentario que haya. La medicina de laboratorio en México, la eterna lucha perdida del soldado desconocido. Perdón si me pongo un poco melodramático, pero a veces soy así al respecto de eso. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Bueno, ahí podemos ver unas imágenes justamente de una de las muchas estatuas que hay en el mundo que están destinadas hacia reconocer al soldado desconocido. Y por otro lado tenemos a estas personas que están en el laboratorio clínico, pues trabajando día a día, algo que ustedes seguramente hacen. ¿Qué es esto del soldado desconocido? Seguramente lo saben porque es mucho de cultura popular, pero si no, con mucho gusto se los comparto. Se trata de todas esas personas que durante algún conflicto bélico, todos los soldados que perdieron la vida y que, bueno, no pueden ser reconocidos uno a uno por la simple razón de que muchas de las veces son cientos, miles o cientos de miles o millones. Dependiendo la guerra y el año en el cual ustedes se quieran situar, qué guerra estemos hablando, pues son muchos de ellos.
Esto quiere decir que si ahora vamos a una guerra de pronto y moremos unos 10,000, no pueden hacernos 10,000 estatuas y por lo tanto hacen únicamente una estatua para el soldado desconocido, que va a representar a todos aquellos soldados que murieron en batalla y que, bueno, pues no les pueden dar un homenaje a todos y cada uno de ellos. Es algo importante reconocer, por supuesto, la labor que hacen, pero de pronto no deja de ser algo que llame mucho la atención en el sentido de que pues tú puedes ir a dar la vida por una causa, sea justa o no, por tu país o por tus convicciones, y al final hagan una estatua que ni siquiera te represente un poco en particular. Realmente es una estatua que van a tomar con un busto de algún soldado que quedó vivo, si es que acaso sucede, y que, bueno, representa el montón. Básicamente todos los que murieron están representados por eso. Solamente los generales tendrán alguna estatua, los héroes, pero la mayoría no lo tiene. Es una estatua que representa a todos aquellos que no sabemos qué hicieron exactamente, salvo quizá lo único que sí sabemos es que murieron en cumplimiento de su deber. ¿Qué tiene que ver con nosotros y por qué lo estoy tomando a colación? ¿Por qué lo puse en el título? Porque yo siempre he tenido alguna inquietud y molestia al respecto del trabajo que hemos realizado, tomándome en cuenta como un profesional de laboratorio clínico durante mucho tiempo y el bajo reconocimiento que históricamente ha tenido. Ahora ya un poco más que antes, en mis tiempos, cuando estudiaba y cuando recién me incorporé a la actividad laboral, bueno, era diferente, pero aunque ha avanzado hacia un bien común, hacia que nos reconozcan, realmente seguimos siendo, creo yo, salvo su mejor opinión, ese soldado desconocido. Es decir, estamos en el cumplimiento del deber, nos pueden pasar cosas o no, nos puede ir bien o no, podemos ganar bien o no, y bueno, a diferencia del soldado desconocido, ni siquiera una estatua nos han hecho. Y eso en realidad me parece que sí es de considerar. Se hace una labor bastante importante, una cuestión titánica, es una carrera profesional con sus diferentes variantes, hablando de todos los profesionales del área de la salud, puede ser una carrera técnica, una carrera profesional a nivel de licenciatura, hay quien tiene posgrados, pero hay poco reconocimiento, creo yo, al respecto. No hay mucho, y eso es básicamente la analogía que yo estoy tratando de sentar en ese sentido. Y bueno, para muestra basta un botón. Cuando yo quiero hacer una presentación como la que les comparto, quiero poner alguna clasificación de las ciencias de la salud, estoy buscando una imagen, y si no la hago yo, en realidad no voy a encontrar en estas divisiones que ustedes pueden ver aquí, todas las clasificaciones que hay, puse 4, pero hay más. No hay una en donde se considere de forma específica a los profesionales de laboratorio clínico. No está, no se considera en algún momento, o si se considera, se incluye dentro de la medicina. ¿Sí? ¿Tienen por ahí una duda? No. No, creo que estaba prendido por ahí un micrófono. Ok. Sí, les decía, y entonces, pues no había, digamos, una clasificación como tal al respecto. No encuentro algo que está. Por aquí dice disciplinas de ciencia de la salud, nutriología, psicología, odontología, está optometría, fisiología, epidemiología, hay varias. Por aquí química lo consideran, pues está bien, digamos que es lo que más se acerca, aunque pues somos más que una química pura y habría que verlo. Y en ese sentido, pues es justamente un poco la idea de lo que yo les quería transmitir. De pronto parecería que no se conoce tanto la labor que hacemos, no se incluye en una clasificación en general, no sabemos en dónde estamos. Y tan es así que yo les puedo decir ahora que cuando quiero clasificarlos y platicarles o ponerlos en el título, pues no sé exactamente cómo nombrarnos. Verán que de pronto nos llamo profesionales de laboratorio clínico, lo cual es de lo más ambiguo posible, porque de hecho pues no tenemos así como que un punto en específico. Química clínica quizás sea lo más acercado, pero pues no incluye todo, no todo lo que hacemos por lo menos, y eso pues es de resaltarse. No se está considerando lo que hacemos, y si se considera pues no se resalta para el grueso de la población que de alguna manera creo yo debería de saber qué es lo que hacemos y cuál es la labor que estamos cumpliendo en esta difícil tarea de tratar de combatir enfermedades en el ser humano. Como para ponernos un poco en contexto, les quiero platicar algo de historia. Por ahí del año 2010 se me ocurrió la brillante idea de querer diseñar una licenciatura
que hablara de cuestiones de química clínica en general. Yo soy químico clínico de formación de la Universidad Veracruzana. Y bueno, estaba trabajando en la Universidad Justo Sierra y se me ocurrió en ese momento, por ejemplo, pues hacer algún plan de estudios que estuviera relacionado con eso. Para ese año entonces me puse a aprender diseño curricular. No lo hagan, yo no sabía de qué se trataba. Me tardé más de un año y medio en diseñar todo un plan de estudios, porque además te piden un montón de cosas de eso. Pero bueno, pues ya me había metido en eso y al final pues lo pude conseguir. Y bueno, por ahí tienen una fotito para que ustedes vean. Es una foto de la revista Panorama Universitario, en donde en el año 2011 pudimos nosotros finalmente, bueno, nosotros, es decir, en la escuela, inaugurar esta licenciatura en QFB. Por ahí ven una foto muy bonita conmigo en primer término, este doctor Gilberto Castañeda, un increíble amigo y un gran farmacólogo muy reconocido en el país. El doctor Julio Granados, un gran inmunólogo muy conocido. El químico Waldo, que también por ahí dio una plática de toxicología, si la memoria no me falla. Y bueno, el vicerrector de la Universidad Justo Sierra. Ahí inauguramos esto y todo, pero bueno, no les quería platicar de estos bonitos momentos, hace ya muchos años, por cierto, de cuando hicimos eso, sino que en el proceso para poder elaborar todo el plan de estudios te piden muchas cosas, y una de las cosas que te piden es que investigues la necesidad que hay de la carrera en la comunidad, para no redoblar esfuerzos, es decir, si hay ya 20 licenciaturas de 20 universidades diferentes que tienen ese mismo plan de estudios y la población no es tan grande, pues no se justifica que tú pongas o que tú crees una nueva licenciatura, un nuevo plan de estudios. Dentro de todas las cosas que tuve que hacer, que no les voy a platicar ahora, hacía algunas encuestas en la calle, yo mismo las hacía, de hecho yo hice todo el trabajo del plan de estudios en persona, y me salía a la calle a preguntarle a la gente, hacía algunos cuestionarios. Ahora recuerdo que muy malos, por cierto, hay que saber hacer las cosas, es algo de lo que después aprendí. Pero bueno, hacía unos cuestionarios y preguntaba a la gente varias cosas. Dentro de uno de esos cuestionarios, y una de las preguntas que hacía era la siguiente: ¿cuáles son los profesionales de la salud que usted conoce o identifica? De forma general, yo en ese tiempo me eché un clavadito por ahí a mis papeles que tenía en 268 encuestas entre hombres y mujeres que iban rankeados de 16 a 72 años, población en general, sin alguna particular en específico. Iba por la calle y les preguntaba con varias colonias y hacía esta pregunta muy puntual, ¿no? ¿Cuáles son los profesionales de salud que usted conoce o identifica? Y vean, aquí abajo está la respuesta, un poco para ponernos en contexto al respecto de lo que yo les hablo. El 100% de los encuestados identificaban como un profesional de la salud al médico. Ustedes lo pueden ver en esta gráfica en color azul. Todo el mundo sabe quiénes son los médicos, doctores, como de hecho les llaman casi todos. Se refieren a ellos de esta manera. El 100% saben que en la salud se ha identificado el médico. El 98% para enfermeros y enfermeras, que es como la segunda parte. Esto es importante porque, bueno, más adelante voy a retomar el punto, pero pues también yo sé por conocidos que tengo en ese gremio que han sido, digamos, desconocidos de forma tradicional o no valorados más bien en el contexto del área de la salud. Creen que no hacen mucho, algo así es la queja que en general había. Pero bueno, en este caso sí eran reconocidos, al menos en la población que yo evalué. El 45% de esta N identificaba a los odontólogos o dentistas dentro de este grupo. El siguiente, un 22% a los nutriólogos, los que hacían dietas. Recuerdo que se referían mucho a eso, a ellos de esa manera. 12% llamaban a la gente de rayos X, así lo puse porque así lo decía, pues la gente que está ahí tomando rayos X, los que cuando uno se rompe un hueso van y toman unos rayos X, una placa, se referían a eso. Y 7% de las personas que se entrevistaron en ese momento se referían a que conocían o identificaban al personal de laboratorio. Para ser más específico, a la persona que me saca sangre cuando el médico lo solicita y le hacen unos estudios. Literalmente es una de las respuestas que la mayoría de la gente daba al respecto de eso. 7% está redondeado, es un poquito más, 7.020 y algo, no recuerdo exactamente, de 268 personas. Y bueno, ya cuando ese 7%, que es el que además, por cierto, me interesaba más a mí, por si tenían familiares que quisieran ingresar allí, les preguntaba y casi todos tenían un familiar que trabajaba de eso. Es decir, conocían a estas personas porque tenían un familiar que se dedicaba a eso
y no tanto porque supieran qué es lo que la gente hacía, cosa que en realidad, pues, digamos, daba valor a la opinión que yo ya tenía respecto de que no saben mucho lo que hacemos y por lo tanto, pues no lo van a valorar. Aclarando, creo yo, que es pertinente, que no es su culpa al final, si no saben qué hacemos, pues no pueden darle valor a nuestro trabajo. No es totalmente culpa de ellos, en todo caso nos corresponde un poco más a nosotros hacernos notar, ¿no? Pero bueno, pues es el dato que yo por ahí tengo para compartirles y que era importante en su momento, ¿no? 7% de 268 personas, por ahí eran 18, 19 personas, si mal no recuerdo, identificaban a las personas del laboratorio como profesionales de la salud. Ni siquiera decir un químico clínico, un QFB, un técnico laboratorista, no. El personal de laboratorio, el que saca sangre, ¿no? Bueno, eso me parece que da un poco de luz a lo que yo quiero decir. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que la imagen habla por sí misma, ¿no? ¿Es en serio? La verdad es que es desilusionante para alguien que estudió esa carrera, alguien que en ese momento quería generar también esa misma carrera, alguien que quiere ser reconocido por lo que hace, específicamente en eso. Y la verdad es que de pronto encontrar que la gente no te conoce, no te ubica y no sabe lo que haces, pues es decepcionante, ¿no? Y el es en serio, pues es en serio. O sea, porque además no es fácil, estarán conscientes de lo que digo y coincidirán conmigo quien haya estudiado esta carrera, ya sea técnica o profesional, pues tiene su reto, tiene su logro, involucra mucho tiempo, dependiendo de dónde estudiaron, no importa. Por ejemplo, en la licenciatura que hice eran 3.600 horas de estudio, se tenían 8 horas de clase diarias durante 8 semestres, todo el tiempo era así. Me acuerdo que era equivalente, de hecho se pasaba un poquito más que las horas que tenían en medicina en esa misma universidad. Y de pronto el que no te conozcan, pues la verdad es que de pronto molesta. No puede ser que no sepan de nosotros. Y bueno, habría que determinar por qué no saben y en algún momento, que es lo que yo de hecho quiero proponer, adelantándome un poquito a las conclusiones, pues habría que ver qué podemos hacer para que nos conozcan. Es una función preponderante, es una función muy importante y vital en el mundo para poder hacerlo, como para que no sepan qué estamos haciendo. Y un poco lo que les decía, ¿no? O sea, cuando quiero hablar de nosotros, de este gremio tan nutrido y tan, digamos, variado, pues no sé cómo llamarnos, porque pues puede ser profesionales de laboratorio clínico, es lo que se me ocurrió para incluirnos a todos, ¿no? Podemos hablar que seamos profesionales en química clínica, o en bioquímica clínica, o en bioquímica diagnóstica, o todos los apellidos que ya hay y que todos conocemos y que todos tenemos uno, ¿no? Químico, el QFB, el QVP, el QC, el QVC y el QCB y todas las variantes que hay. Hay muchas además, alegremente, cuando hice este trabajo en el 2010, me di cuenta que abundaban las carreras ya, había casi en todos los estados de la República, en muchos de ellos había 2 o 3 variantes, me refiero a QFB y QCB, por ejemplo, que eran variantes más o menos de lo mismo, variaban por supuesto en su plan de estudios, pero podíamos dedicarnos a la parte de laboratorio. Y entonces, bueno, ¿cómo llamarnos? Yo siempre he propuesto de alguna manera, aunque no he alzado la voz y quizá, bueno, ahora aprovecho para hacerlo, que deberíamos de llamarlos más en concreto profesionales de la medicina de laboratorio. La medicina de laboratorio, que es una rama derivada de la medicina que es reconocida en el mundo y que todo es, digamos, es como que más fácilmente ubicable hacia qué nos vamos a dedicar o hacia qué hacemos. Si yo digo que soy un profesional de medicina de laboratorio, en el mundo me ubicarán como que trabajo en un laboratorio procesando muestras o ayudando al público, bueno, a los médicos, pues, a diagnosticar enfermedades. También se incluye aquí el personal de pruebas de gabinete como rayos X, etcétera, pero me ubicaría más en un espacio. Y bueno, yo sí creo que podría ser como que un primer paso poder ubicarnos en ello. Es simplemente una propuesta y una idea, pero también mencionar que pues somos muchos y muy variados. Estoy poniendo aquí los que están relacionados con licenciaturas, pero no solamente es eso. Están los técnicos laboratoristas clínicos, que hay muchos en nuestro país, son los que dan también la batalla día a día en el laboratorio junto con los químicos, a veces hacen más, a veces saben tanto como los químicos. Están los auxiliares de laboratorio, están los que, bueno, ahora flebotomistas, que es como ha surgido como una subespecie de esto. Dicho con todo respeto, me refiero, por supuesto, a que ahora pues, es una variante para poder contratar a alguien que nada más tome muestras y ya. Involucra a todos ellos, ¿no? Básicamente todos estamos incluidos
en esta parte de medicina de laboratorio. Es importante y es trascendente lo que todos hacen. ¿Por qué la propuesta de referirnos a medicina de laboratorio? Bueno, sin que sea, digamos, la definición puntual o tajante que todo el mundo ubique en el mundo, no encontré una como tal, por eso no la puse, pero la medicina de laboratorio va a combinar la epidemiología clínica, la estadística, las ciencias sociales con toda la parte de ciencias biológicas, ¿sí? Esto con el objeto de mejorar la efectividad y eficiencia de las pruebas de laboratorio. Esto acerca mucho en la definición a lo que nosotros estamos haciendo. Depende de cada uno en su especialidad o en su carrera. Yo que soy de formación técnico laboratorista y químico clínico, sí sé que llevé estadística, sí sé que estaba relacionada a las ciencias sociales, llevé algo de epidemiología cuando llevé salud pública y un montón de ciencias biológicas. Háblese de prácticamente todas, en realidad las que estamos cursando, las que tomé y las que tengo que utilizar, porque además me dijeron que debo de saberlo, es algo que está dentro de nuestro ADN profesional, que debo de saber todo de eso, debo de saber qué está pasando afuera, qué le pasa al paciente, qué tipo de paciente tengo, qué tipo de enfermedades hay en mi comunidad, cómo se van a diagnosticar, los cambios que puede haber, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no? Entonces, esta parte de medicina de laboratorio encaja bien con básicamente lo que hacemos y se relaciona con algo que se puso mucho de moda hace algunos años en el mundo que se llama la medicina basada en evidencias, ¿no? Lo cual, bueno, pues parecía obvio, pero pues no lo era, porque de pronto el que tú hagas un historial clínico, pues no es una evidencia, es una recopilación de datos, es una investigación, pero requieres de algo estricto para poder, digamos, concretar un diagnóstico. Esta medicina basada en evidencias justamente ahora va a ayudar a que yo con pruebas tangibles y cuantificables, muchas de ellas, pues yo pueda decir que una persona está enferma o no y de qué. Básicamente esa es la idea y ese es el reto y eso es lo que ahora estamos proponiendo en ese momento, ¿no? Seguramente ubican este logo, esta es tomada de uno de los trípticos de la IFSC, la Federación Internacional de Química Clínica, que le agregó además de medicina de laboratorio, ¿no? Y medicina de laboratorio, tuvo que adaptarse a ello. Esta Federación Internacional que ha tenido varios nombres a lo largo desde que se fundó hasta la actualidad, pues ahora se ha referido y ha puesto un apellido como medicina de laboratorio. Se refiere justamente a todos. Tenemos que ser incluyentes con ellos. Y bueno, esta federación pues justamente incluye a todos los profesionales justamente que trabajan en un laboratorio clínico y se refieren a ellos como profesionales de la medicina de laboratorio. Por cierto, está mal traducido, no lo traduje yo, aquí está mal traducido del inglés, ¿no? Y es Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, no al revés. Pero bueno, es nada más ahí para puntualizar. Y bueno, estarán de acuerdo entonces conmigo al respecto de lo que he platicado y si no les traigo esta frase bastante conocida y muy tajante, ¿no? Sin diagnóstico no hay tratamiento. Esto es algo fundamental en la medicina. Si no podemos llegar a un diagnóstico puntual, pues yo no puedo tratarlo. Si yo no sé por qué se descompone mi auto, pues no podré repararlo, básicamente, ¿no? Algo pasa con el cuerpo humano y tendría que saber qué es. Para darle valor a lo que hacemos en el día a día en el laboratorio clínico de nuestro hacer, a mí me gusta completar esta frase y por ahí la encontré y la recorté porque es todavía más grande y hay que ampliarlo. Sin laboratorio no hay diagnóstico, sin diagnóstico no hay tratamiento y sin tratamiento no hay cura. Podríamos quizá discrepar en algún punto en específico porque no es exclusivo. Yo podría dar un diagnóstico sin laboratorio, pero en la mayoría de las veces no es así. Yo requiero del laboratorio para obtener el diagnóstico y de ahí en adelante. Sin el laboratorio no avanzo tanto. Y no quiere decir que sin laboratorio la medicina no vaya a existir. De hecho, la medicina existió desde hace mucho tiempo antes de que estuviera instalado el primer laboratorio clínico y funcionó. A base de experiencia y todo, pues la gente, bueno, los médicos específicamente, podían diagnosticar y curar. Cabe mencionar que había mucho que era de ensayo y error, pero bueno, en realidad también con la expertise, digamos, clínica, se puede llegar a mucho, pero no siempre pasa. En la actualidad, si queremos diagnosticar algo, pues tendríamos que considerar justamente al laboratorio clínico, ¿no? Este dato me parece que es muy importante y que resalta justamente lo que yo digo. Puse ahí, estuve buscando si había un dato puntual específico que nos diera la OMS y más bien eran como acotaciones que hacían al respecto del porcentaje
encontré en la OPS, en la OMS y algunas secretarías de salud de varios países el dato y lo redondeé. Pero bueno, sigue siendo importante. Entre el 70 y 90% del diagnóstico de todas las enfermedades en el mundo se realizan en un laboratorio. ¿Somos importantes o no? Me parecería que sí, es fundamental. Es decir, al final del día, el laboratorio es el que te está diciendo qué es lo que tienes con nombre y apellido. Me refiero a un diagnóstico etiológico, porque yo puedo ver a alguien con alguna sintomatología e inferir que tiene, pero si se parece a otra cosa, pues no sabría. El laboratorio es el que siempre levanta la mano y me dice exactamente qué es lo que va a estar ahí. Por lo tanto, los estudios de laboratorio clínico y por tanto los profesionales que lo realizan, o sea, todos ustedes y yo, tienen un papel preponderante en el diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades que aquejan al ser humano. Y hablo de enfermedades, pero hablo también de alteraciones fisiológicas. No solamente es eso, ¿no? Si está embarazada, pues no estrictamente no está enferma, pero también la puedo controlar. Si tiene alguna alteración fisiológica que no se pueda clasificar como una enfermedad, también me podría ayudar a hacerlo. Hay varias cosas que yo puedo estar controlando, pero siendo estrictos, hablando de cuestiones patológicas, de las enfermedades, son los estudios de laboratorio las que nos dan luz al respecto del diagnóstico y por lo tanto podemos a través de estos seguir el caminito hacia el tratamiento, el manejo, el mantenimiento y la cura si es que la tiene, ¿no? Es entonces más que prudente resaltar justamente que el laboratorio tiene un papel preponderante en esta cuestión del diagnóstico de las enfermedades y de su tratamiento. Y si no hago un ejemplo burdo, espero no ofender a nadie, no es la idea, simplemente es un ejemplo burdo. Porque si no está el laboratorio, yo puedo hacer una relación muy rápida y puedo decir, si tiene orejas como de ratón y cola como de ratón y pelo como de ratón, pues la respuesta quizá obvia es que es un ratón. Me parece que no estaría yo tan equivocado al respecto de ello. No obstante, bueno, no siempre es así, ¿no? Y si no, pues pueden preguntarle aquí a este pobre gato con problemas de lenguaje que trató de hacer siempre su labor bastante complicada de ser un padre y enseñar a su hijo lo que tiene que hacer en la vida para sobrevivir y que personas más jóvenes que yo quizá no lo ubiquen, pero mis contemporáneos entenderán justamente de qué se trata, ¿no? Este gato que quiere enseñar a su hijo a cazar un ratón y que, bueno, tiene la desfortuna de que siempre va pasando por ahí un camión del zoológico y se escapa este pequeño canguro que se parece a un ratón y entonces lo tiene que enseñar a cazar y se enfrenta a una serie de peripecias y golpizas que le da este canguro bebé y que además después llega el papá o la mamá y también le tunde al pobre, ¿no? Entonces, pues no necesariamente si tiene orejas de ratón y parece un ratón, pues no siempre es un ratón y eso es algo importante. Y es el por qué debemos de tener más elementos, tenemos que tener más evidencias para poder llegar justamente a algo más concreto y puntual. Hablando de algo ya más real y más dirigido, ¿no? Si va una persona, un paciente de cualquier edad con dolor en el hipocondrio derecho, inflamación en la zona del hígado y la periferia, color amarillo en la piel y las mucosas que conocemos como ictericia y ojos amarillos, pues bueno, yo también podría inferir que es hepatitis, ¿no? Y entonces ya puedo diagnosticar y tratar de dar un tratamiento. No obstante, tiene su problemática, ¿no? Es decir, si yo no tengo ninguna evidencia, pues llego a hepatitis, pero ¿y luego qué? Porque además, pues habría que ver si es viral, ¿no? O bacteriana. Y si es viral, pues habrá que ver si es A, B, C, D o etcétera. Pongo Z simplemente por burlarme, saben que no hay Z. Si es una hepatitis bacteriana, habrá que ver la bacteria y cuál es, si fue por un golpe, un trauma y simplemente por eso se inflamó y hay alguna obstrucción o algo, si consumió algún medicamento, algún agente tóxico, si algo respiró que lo pudiera dañar, etcétera, ¿no? O sea, no es tan sencillo como simplemente ver y decir, yo requiero evidencias para ello y se hace en un laboratorio. Todo esto. Entonces, es importante pues darle, digamos, el reconocimiento a quien lo tiene. Y de nuevo, hacer énfasis en esto. No quiero decir que la medicina no funciona ni quiero quitarle peso. Los médicos son los que llevan aquí, digamos, la cabeza en la batalla y son los que van a tratar al paciente y son los que diagnostican y todo. Todos lo sabemos, nadie está peleado con ello y tienen un papel fundamental. Pero al final, si queremos nosotros ser muy puntuales, pues es en el laboratorio donde le decimos qué es. Pero además se puede complicar porque igual estas características pueden compaginar o empatar con una cirrosis, con un cáncer, con una insuficiencia hepática, etcétera. Entonces,
pues igual, ¿no? En lugar de ratón puede ser un canguro y podríamos tener la misma complicación que silvestre peleando contra un ratón subdesarrollado como le llamaba, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto tratando de resaltar la función que hacemos. Es muy importante, requerimos del laboratorio para hacerlo. Nuestro trabajo es fundamental para poder apoyar al médico en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Por lo tanto, bueno, la idea es justamente eso, somos muy importantes, eso quiero resaltarlo, no me molesta decirlo, espero que no les moleste a ustedes que lo diga, porque bueno, hay cosas que parecen obvias, pero no lo son. Yo sí he visto cómo, salvo nosotros, el resto del personal no nos reconoce tanto, personal del área de salud en un hospital, y bueno, sí somos muy importantes, ¿no? El mejor químico del mundo mundial, ¿no? Como ahí dice la tacita que les pongo allí, en ese sentido. Pero, ¿qué creen, no? Si ubican a este personaje, espero que sí, ya se ha vuelto algo típico y de la cultura popular. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Es lo que hizo o lo que en su momento dirigió a Spider-Man de ser un villano, un bribón, a ser un héroe, ¿no? Lo que su tío le dijo en algún momento antes de morir, una historia muy trágica, pero al final es lo que lo dirige hacia ser un héroe, hacia hacer siempre el bien. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Todo está muy bonito, somos muy importantes, nuestro trabajo es fundamental para el diagnóstico de las enfermedades, apoyamos de forma innegable e importante al médico, pero pues tenemos responsabilidades. Todo eso que hacemos y que debemos de saber hacer de forma correcta y adecuada, pues tiene un precio, es una gran responsabilidad la que tenemos. Y es por eso que, al menos lo que se sabe de forma general, de lo que yo pude ver e investigar cuando estaba haciendo este trabajo para la licenciatura y de lo que yo pude ver como profesional del área de la salud, es que un profesional que trabaja en un laboratorio clínico debe saber y ser experto en por lo menos esto que le estoy aquí enumerando. Matemáticas y estadística. Ya por lo menos estadísticas y las matemáticas de plano no se nos dan, como por ahí dicen. Estadísticas, sí, tenemos que hacer estadísticas, sí o sí, al menos básica, pero hay que saberla. Y hay que saber hacerla bien, ¿no? No vayamos a caer en vergüenza que nos pregunten cómo va la situación del COVID en el país y hagamos unas pruebas estadísticas vergonzosas, como ha estado sucediendo con el manejo de los datos de COVID-19 en nuestro país. Es terrible. Ya más adelante vamos a platicar al respecto. Salud pública, debo saber algo de salud pública en general, de química, y me refiero a todas ellas, ¿no? A la química orgánica, bueno, la general, la orgánica, la inorgánica, la analítica, la instrumental, la química clínica, todas las químicas debo de saberlas y manejarlo de forma adecuada, ¿sí? Gran parte de la formación es eso, de hecho por eso la mayoría son químicos en algunos de sus nombres que tienen. La parte de la bioquímica, que es todavía otro cuento, aparte de todas esas químicas que ya nos enseñaron, ahora aplícala a la parte biológica. Microbiología, y me refiero a todas las microbiologías, háblese de bacteriología, parasitología, micología, virología, todo lo que tienes que saber al respecto de ello. Hematología, inmunología, uroanálisis, biología molecular y otras, ¿no? Porque aparte no es eso. Tienes que ser experto en todo esto porque además es probable que hoy me pongan en hematología y mañana en química clínica. Y tengo que saber de todo y tengo que saberlo bien y tengo que ser capaz de poder explicar si se me pregunta. Por lo tanto, bueno, es una enorme responsabilidad cuando estamos viendo todo lo que tenemos que saber y saberlo bien y saberlo de forma correcta y saber relacionarlo, ¿no? Porque además tengo que ser investigador y porque además tengo que hacer muchas otras cosas. Esto es importante y es una gran responsabilidad. Es un cúmulo de conocimientos que difícilmente se pueden adquirir, al menos en su totalidad y en los fines en los cuales se piensan cuando se hace un plan de estudios en 4 años. Es complicado, ya pasamos por ahí la mayoría, y medio aprendimos. Y lo digo con todo respeto, no quiero ofender a nadie. Me refiero, no es que no lo hayan hecho bien, sino a que es tanto que de pronto vas rescatando lo que más puedes y sigues adelante, ¿no? La verdad es que no te queda de otra, pero tienes una tarea importante de que más adelante tienes que seguirte capacitando para ello. Pero además debes tener conocimientos generales en otras muchas cosas, como que anatomía, ¿no? Yo recuerdo de mis años mozos en Jalapa, Veracruz, cuando estudiaba, que nos daban anatomofisiología y teníamos que saber un montón de cosas de anatomía, pero no me refiero nada más a los nombres de los huesos. Teníamos que conocer por región todos los tejidos y músculos que había.
Era una pesadilla aprenderse todos ellos, cosas que, bueno, en la actualidad no me sirven de mucho, pero bueno, sí me dejó un recuerdo tortuoso de esas épocas, ¿no? De hacerlo. Legislación en salud, porque además de que debo de saberlo para que mi trabajo esté bien sustentado, pues ahora debo de protegerme, ¿no? De lo que estoy haciendo en mi actuar profesional. Control de calidad, que por sí solo es un mundo y que yo debería de tener una licenciatura nada más en eso, ¿no? De control de calidad, de qué es lo que implica y cómo lo puedo trasladar hacia el laboratorio, ¿no? ¿No me creen? Bueno, recuerden estos numeritos 15189 y les vendrán a la mente mucho de esto, en donde tengo que aplicar todos los controles que hay. Manejo de desechos biológicos y no biológicos, cómo tengo que tratarlos, a quién tengo que contratar, cuáles son las leyes que los sustentan. Procesos administrativos en salud, en general. Patología clínica, pues por supuesto, ¿no? Tengo que saber signos y síntomas también, por si me preguntan. La parte de farmacología para saber qué medicamento se tomó y si se tomó y si va a afectar o no a nuestra prueba. De entrada debería detectarlo antes de tomar la muestra y si no, saber si se lo tomó y no me lo dijo, qué es lo que puede pasar, qué medicamento se puede recomendar o no. La parte de genética y muchos otros, ¿no? En realidad, puedo ponerles una lista más grande al respecto de eso. Cuando sumamos la diapositiva anterior, lo que el contenido con el actual, podemos ver que debemos de saber muchísimas cosas. Mucho más que otro profesional que tiene muy bien dirigido hacia qué es lo que va a hacer y qué es lo que tiene que dedicarse, ¿no? En el caso de compararnos con nuestros símiles en el área de salud, el médico pues tiene muy preciso qué es lo que va a hacer, va a diagnosticar y tratar y tiene que saber algo de patología, algo de farmacología, en forma general, anatomía y, bueno, muchas de las cosas que también vimos, pero no tan profundamente. Paradójicamente, así es como está, ¿no? Y de pronto, pues, no lo requieren. Yo he dado clases muchos años a estudiantes de medicina y con la mano en la cintura dices que eso no lo necesito, ¿no? Yo no requiero de eso. Básicamente necesito saber farmacología, patología clínica, salud pública y vámonos, ¿no? Literalmente así te lo dicen con la mano en la cintura. Cuando les das investigación, dicen, yo no voy a investigar. Cuando pues en realidad el hacer diario es cuando estás tomando un cuestionario para tratar al paciente, estás investigando qué es lo que va a hacer. Pero bueno, digamos, debemos saber muchas cosas y ahí el dibujito no es casi ser un Vishnu ahí de estas áreas porque tengo que hacer un poquito de todo. Por lo tanto, y resumiendo esto, tenemos como objetivo primordial, aunque no el único, apoyar al diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades y alteraciones fisiológicas del ser humano. Todo lo que lo pueda quejar lo vamos a estar nosotros apoyando y es una responsabilidad importante. ¿Por qué hago esta acotación y por qué lo resalto? Bueno, resulta que tengo la obligación de saber todo esto, pero muchas veces no me lo van a preguntar, pero eso no quita que tenga la obligación de saberlo. Por lo tanto, en el apoyo al médico, que es el que ya dijimos tiene, digamos, la batuta en esto y es el que va a hacer y deshacer con el paciente, hacer en el sentido profesional, por supuesto, yo debo de saber todo esto para que tengan, si es que tienen una duda y quieren consultarnos algo, que va a ser en el 0.00001% de los casos, porque los médicos en la mayoría no tienen dudas y no nos consultan nada. Pero bueno, en ese caso, si lo tuviesen, yo tengo que saberlo, ¿no? Entonces, si de pronto llega y dice, oye, tengo este paciente, ¿qué prueba me recomiendas para hacerlo? Yo debería de saber darle una respuesta fundamentada. Si me dice, oye, tomó este medicamento, está bien que le hagamos tal o cual prueba, yo debo de saber exactamente qué decirle o no. Si me dijo, si estuvo enfermo hace un tiempo, podemos hacer esta prueba inmunológica, yo debería de tener el conocimiento para poder decirle sí, sí puede hacerla, no porque puede dar un falso negativo, un falso positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de condicionantes que puede ser. No lo hacen y no preguntan, pero si preguntan debo de saberlo. En cuyo caso, como les decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo, al tener este nombre, al ser un químico clínico, en mi caso, un licenciado en química clínica, debo de saber hacer todo esto, debo de saber contestar dudas y tener conocimiento fundamentado al respecto de prácticamente cualquier patología que el médico me vaya a preguntar. Prácticamente cualquier patología. Y ya si no, y de plano no lo sé, porque pues, por supuesto es muy complicado y muy difícil, pues por lo menos el decir, no lo sé, pero lo investigo. Y tendría que investigarlo porque es mi labor. Se oye muy mal y no es lo correcto, pero bueno, al final tendríamos que verlo, ¿no? Entonces, en el apoyo al médico, si se obtienen resultados que no concuerdan con su diagnóstico presuntivo y requieren alguna aclaración, también debo de saberlo. Ha pasado muchas veces en mi experiencia, que no es tan grande como la mayoría de los que están escuchándome,
que de pronto llega y dice, oye, ¿por qué salió esto así? Tal estudio. Pues no lo sé, digo, no tengo yo al paciente cerca, ni el expediente como para poder contestarte. Te puedo decir qué es lo que salió. Es que no concuerda con lo que tiene. Pues es como difícil. Pero es que explícame. Y he visto en muchos de los casos que aunque no concuerde con lo que ellos dicen, al final dejan de lado el resultado y dan un tratamiento basado en su experiencia. No son todos, por supuesto, ha habido algunos casos, hay gente muy profesional, como en todo, pero pues, al final sucede y ha pasado. Bueno, no importa, tendríamos que saber sustentar por qué sí o por qué no. Y si tiene a bien compartirnos algo de lo que el paciente tiene, porque pues muchas veces no los comparten, si me dice cómo es que está, qué edad tiene, con qué padecimiento llegó, cuáles son los síntomas, yo podría entonces hilar y entonces darle alguna opinión, porque debo de saberlo, es mi obligación. Entonces, no me puedo escapar a esa responsabilidad que tengo. Si llega ahí con eso, está bien. Y hay algunos otros, ¿eh? Yo debo comentar además que a mí me ha pasado en lo personal, no sé a ustedes, quizá al final podamos platicar al respecto, pero en algún momento que he dirigido algunos laboratorios me han invitado a hacerlo en algún momento en particular o en específico. Me tocó uno en particular que no voy a mencionar, pero en donde llegamos a un edificio donde había consultorios y donde dicen, aquí te queremos contratar, pero tienes que pasar una prueba. Ah, bueno, perfecto, pues hago un examen. Tienes que atender a tal doctor y decirle todo lo que él te pregunte. Si contestas todo de forma satisfactoria a criterio de él, te quedas y si no, no. Porque era un cardiólogo que mandaba una gran carga de trabajo al laboratorio, era una zona acomodada, cobraban muy caros los estudios de laboratorio. Y literalmente era él el cardiólogo el que daba el visto bueno de si se quedaba un jefe de laboratorio o no. Si no le convencía, no mandaba los estudios de laboratorio ahí y era una pérdida gigante porque además mandaba mucho. La verdad es que él solito sustentaba más del 50% de los ingresos de ese laboratorio. Y me preguntaba un montón de cosas. La verdad es que de pronto yo veía rebuscado todo y afortunadamente podía responder casi todo, pero era imposible responderle todo. Y también tienes ahí que usar tu parte social y tratar de tener empatía con él y quedar bien, pues para que al final te quedes. Pero sí, obviamente no cubrí todos los requisitos que él tenía. Al final me quedé porque le contesté la mayoría de lo que él me pidió, pero me puse a investigar un montón de cosas. Me preguntaba los nuevos marcadores tumorales que ahora hay para tal o cual cáncer y pues bueno, no lo sabía, ¿no? Tendría que investigarlo. Pero al final, pues es tu obligación, tienes que saberlo. Mi punto es, con todo esto, que bueno, sin importar cuál sea la razón, tú tienes que, es tu obligación tener esos conocimientos y poder reforzar al médico en el caso que te lo pida, porque al final es parte de nuestra labor. Y al menos pasó conmigo y como estudiante y pasó conmigo cuando yo le vendía la idea a los estudiantes que quisieran estudiar en la licenciatura que fundé, de decirles, pues tú tienes la obligación de saber todo esto para poder apoyar en el diagnóstico. Al menos a mí y los estudiantes a los cuales yo acepté, pues no los engañé, teníamos la obligación de saberlo, ¿no? Si a alguien no le dijeron eso, igual los engañaron, pero sí tenemos la obligación. Lo lamento, pero eso no los exime de estar obligados a tener ese conocimiento. Por lo tanto, entonces, además de todo esto, yo como profesional de laboratorio clínico tengo la obligación, otra más, de estarme capacitando de forma constante. Debo estarme capacitando de forma externa, con cursos, diplomados, etcétera, que muchas veces tendrán que salir de mi bolsillo. Hay que mencionarlo, la verdad es que es eso. Si quiero capacitarme, muy pocos trabajos te van a dar un apoyo para que tú puedas capacitarte. Algunos sí, por supuesto, los hay. Yo me dedico a eso y sé que sí, pero la mayoría no. Y yo tengo además que estarme capacitando constantemente para eso. Ser autodidacta, tengo que estar leyendo de forma continua qué es lo que hay, qué es lo que salió nuevo, porque igual pues no puedo estarme pagando 1000 cursos, tampoco es viable, o no me lo están dando, o es un curso ya antiguo, o no es lo que necesito, entonces tengo que ser autodidacta en eso. Estamos en tiempos de hecho de ser autodidacta, ¿no? Entonces tengo que estudiar por mi cuenta de lo que me haga falta, de lo que me pregunten, de lo nuevo que salió, de las nuevas tendencias, de los cambios en salud pública en el mundo, de un cambio climatológico que ahora hace que cambie la temperatura en un lugar y ahora tengamos dengue, ¿no? Chagas, Cuernavaca, por ejemplo, donde antes no había, ¿no? Pues ya cambió, hay insectos, los vectores ahora llegan ahí a esos lugares, tengo que saber cómo y por qué, ¿no? Y además tengo que estarme certificando en algunos conocimientos, acreditando mis conocimientos, de formas que pues, todavía son perfectibles, ¿no? Desde mi punto de vista, porque no hacemos lo mismo
que haría un médico o una enfermera de que me puedo acreditar o certificar con cursos y con conocimiento. Yo tengo que hacer un examen que es un poco complicado. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero bueno, es perfectible todavía. Tengo que estarme certificando constantemente al respecto de eso, ya sea por partes de áreas o de algún conocimiento en específico, o de todo mi conocimiento que yo tengo como profesional del área de laboratorio clínico para poder ejercer. Es una lucha constante, es parte de la responsabilidad y lo tengo que hacer. Y bueno, hay que mencionar que hay gente que se dedica y está muy metida en ello. Yo conozco mucha gente, ahí está, por a lo que me dedico. Y hay otros que también, pues he conocido que llegaron a un laboratorio, salieron de la licenciatura y jamás volvieron a tocar un libro, ¿no? Ya cada vez son menos, pero los hay. Es muy respetable, pero bueno, pues sí, te vuelves también un ente poco profesional, no poco profesional quizá, poco capacitado, no actualizado en ese sentido, y tendríamos que hacerlo, ¿no? Nos guste o no, porque además, pues estamos laborando en un laboratorio, estamos obligados a estarnos capacitando de forma constante, y mi empleador está obligado por ley a estarme capacitando. Entonces, es algo que tenemos que hacer sumado un poco a eso, ¿no? ¿Cómo es en otros países? Como para ponernos en contexto, la verdad es que de pronto tampoco les quiero hablar de una historia que es igual en todos lados del mundo. No lo es, y por eso justamente ese es el punto. La situación profesional, la situación de los profesionales del laboratorio clínico en el país es muy sui generis, es muy particular de México. Hay 2 o 3 países a lo mucho que hacen lo mismo. ¿A qué me refiero? Bueno, ahí está en el recuadro que ustedes pueden ver acá en un color como rosa, no sé de qué color lo ven. México es uno de los pocos países en el mundo que tiene como carrera profesional o una licenciatura alguna de las variedades de los profesionales que trabajan en un laboratorio clínico. Por lo general en el mundo no es así. Es decir, aquí somos expertos o deberíamos de serlo o el plan de estudios dice que debemos de ser expertos en todas las áreas que involucran a un laboratorio clínico. Y ya lo hemos mencionado y ustedes lo saben, son muchas y muy variadas. Es una gran cantidad de información que es difícil de digerir, de trasladar a un conocimiento aplicado y de transformarlo en algo que sea práctico y utilizable para el médico, para cuando quiera o necesite preguntarnos algo, sepamos. Es muy grande y solamente, bueno, hay pocos países que lo hacen, México es uno de ellos. En alguna otra plática que alguna vez di, justamente cuando, ahí en Azul Diagnóstico, cuando el licenciado Fidel tuvo a bien invitarme, les platicaba de una anécdota que tuve en un congreso de patología clínica por ahí del 2010 en Cuba, en donde por suerte estaba este señor que ustedes pueden ver la fotografía allí, el doctor Graham Bisdal, que en ese momento era presidente de la IFCC. Era su segundo, era parte del primer mandato todavía, fue presidente de la IFCC del 2009 al 2014, estaba como invitado para inaugurar el Congreso, me acerqué con él, le pedí oportunidad de hablar y tuvimos una charla bastante larga y amena, al menos para mí, no sé qué le pareció a él con mi pobre inglés, pero me parece que fue bastante productiva. Y le pude preguntar de muchas cosas. El principal interés era justamente preguntarle qué pensaba al respecto del plan de estudios que en ese momento yo estaba desarrollando para la licenciatura, a la cual ya les platiqué, y quería su opinión al respecto. Cuando él revisó eso y platicábamos, me dijo con palabras más, palabras menos, lo que está en ese recuadro en verde. Y me decía que dado la complejidad y la gran cantidad de conocimientos que se requieren para ello, se refería al plan de estudios de la licenciatura, el tener una licenciatura que especializara a un profesional en todas las áreas de un laboratorio clínico era pues para él casi inconcebible, ¿no? Y que la mayoría de los países, y bueno, él tenía información de primera mano, ¿no? Al ser el presidente de la IFC, pues no era como práctico y no era viable. Digo, trasladado del inglés que él me lo decía, es que él me decía, yo no entiendo cómo podría ser posible. Tendrían que saber todo de hematología, todo de la parte de química clínica, todo de la parte de inmuno, y es una gran cantidad de conocimientos que se adquieren a través de especialidades o diplomados. Eso, me decía, en mi país no pasa, y en la mayoría de los países no. Sin embargo, él decía, bueno, yo ahora que me viene a la mente, Costa Rica hace algo parecido y me mencionó otro país que honestamente no recuerdo en este momento. Dice, pero no te quiero desanimar. La verdad es que
Si tú dices o tú cumples que todos los que salen de esta carrera saben todo lo que viene aquí en las asignaturas que tú pusiste, sería un hitazo. O sea, estarías cubriendo con todo eso y serían profesionales muy capaces que ayudarían mucho en el diagnóstico clínico. En cuyo caso, decía él, no hay que demeritar el esfuerzo ni hay que dar por perdido una batalla que puede ganarse. Simplemente entiéndase que se requiere un gran compromiso, ¿no? Entonces, les menciono esto porque en realidad la opinión de él en la función que en ese momento tenía, pues me parece que era más que adecuada como para poder entender de qué estamos hablando. En nuestro país podemos hacer estas licenciaturas, yo tomé una de ellas, pero pues es mucho, la verdad es que de pronto yo cuando era estudiante creía saber mucho y te quieres comer el mundo a grandes bocados, pero ya cuando sales y te enfrentas a la realidad, tienes mucho que aprender. Y tienes además una gran responsabilidad si es que lo quieres hacer como deberías de hacerlo de forma adecuada. Por lo tanto, los profesionales del laboratorio clínico entonces se van a especializar por área y trabajar en un laboratorio en la mayoría de los países. El doctor Bichal me decía que, dice, por ejemplo, en Inglaterra, tú puedes tener una licenciatura en biología, algo del área biológica o de la salud, o puedes ser enfermero, médico, y después haces una especialidad para poder estar trabajando en el laboratorio clínico solamente en un área. Es decir, es como tener un posgrado en hematología y es el que va a trabajar en el área de hematología. Un posgrado en inmunología y es el que va a estar trabajando en el área de inmunología. Y así es como lo están trabajando, así es como lo trabajan ellos. Y decía él, así es como se trabaja en la mayor parte del mundo. Entonces, de nuevo apuntaba, pensar en un profesional que sea experto en todas las áreas y que lo logres en una licenciatura, pues mucha suerte, mi amigo. Eso fue lo que me dijo o lo que pude entender cuando traslado su inglés en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, hago más apunte hacia mi punto, ¿no? Es una labor titánica, es una labor muy importante, requiere un gran esfuerzo para conseguirlo y para seguirse capacitando todo el tiempo en lo actuar. Y además es algo pues que en el mundo no sucede, o sea, es solamente así como cosa nuestra. Entonces, en el mundo, derivado de lo que me decía el doctor Visa y de lo que pude investigar un poquito para platicarles, estos profesionales de laboratorio clínico perciben honorarios similares a otros profesionales del área de la salud. Me refiero específicamente, para ser claros y precisos, a los médicos. Ganan parecido, ¿no? Obviamente, depende de los médicos que están especializados, pagan más, les pagan por una cirugía extra, etcétera. Pero bueno, de forma de base, ganan de forma similar. Acceden a puestos en los sistemas de salud en la misma proporción que otros profesionales. ¿De qué depende? De que cada quien quiera estudiar más o dedicarse a otra cosa. Por lo tanto, ser jefe de un laboratorio, pues era algo que podían hacer y que en nuestro país se puede en la actualidad, pero no tiene ni siquiera muchos años en que no se podía. El único que podía dirigir un laboratorio clínico era un médico con especialidad en patología clínica, lo cual, pues bueno, no tenía sentido, ¿no? Pero bueno, ahora ya se puede, pero no tiene ni siquiera mucho tiempo de eso. En otros países se puede, pueden dirigir hospitales, es algo que puede pasar, ¿no? Son respetados y considerados por su trabajo y desempeño, es muy bien visto a lo que se dedican, no demeritan su labor ni su trabajo, ni lo que saben sea mucho o poco, por lo tanto es algo importante. Y no se consideran de forma despectiva como yo he escuchado que se refieren a algunos de nosotros de nuestra profesión, como personas que sacan sangre o pican botones. Yo ya lo he mencionado antes, lo menciono porque lo he escuchado en varias ocasiones y me ha parecido muy molesto. Y lo he externado, por supuesto, cuando lo he escuchado. No se trata nada más de que saquemos sangre y ya, y que lo metamos en una máquina y picamos botones. Eso cualquiera lo puede hacer. En su momento mencionaba y hacía algunas analogías que, sin demeritar la labor de alguien que hiciera la limpieza, yo lo puedo entrenar para que saque sangre y pique un botón. El asunto es que no solamente es eso, es todo el conocimiento que está detrás de esa acción y de qué vas a hacer con ese conocimiento. Y si te preguntan qué vas a decir, y si te cuestionan y te piden una opinión clínica, médica o de salud, pues tengas las herramientas para poder contestar qué, cómo y cuándo. Eso es lo más importante. Bueno, en la mayor parte del mundo, sobre todo en el primer mundo, hay que ser puntuales. En la parte del primer mundo no te consideran como una persona que no tenga mucho valor, ¿no? Es algo importante ahí. Entonces, pues para resumir, en esos lugares son profesionales respetados y considerados importantes en el área de la salud, en la salud en general. Son reconocidos, es un profesional de la salud como cualquier otro y merece consideración y respeto y oportunidades como cualquier otro.
Esto es lo que quiero resaltar, a esto es a lo que yo quería llegar y eso es a lo que quisiera llegar o que llegáramos en algún momento. Si es que alguno de ustedes tiene la misma opinión que la que tengo yo y la que estoy expresando en este momento. Un poco de humor, algo negro, pero bueno, pues está, ¿no? La verdad es que de pronto más vale reírse que llorar, cuando se puede reír por lo menos, ¿no? Cuando estamos comparando ahora en este contexto terrible, ¿no? Cómo se protegen otros países y cómo nos protegemos nosotros. Y lo tenemos que hacer, y aparte sin quejarse, y aparte hazlo bien, y aparte no te enfermes, y si te enfermas es tu culpa, etcétera, etcétera. Le puedo poner muchas cuestiones diferentes, ¿no? Es terrible, pero también es parte del mismo problema, creo yo, de que de pronto no saben ni lo que hacemos, ni qué estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo. Adelantándome un poco a lo que voy a entrar a continuación, veía yo hace unos días en Facebook a una química que se expresaba su descontento al respecto de la situación que tenía, porque ella trabajando en el laboratorio no le querían dar un cubrebocas N95. Y cuando fue a reclamar, harta un poco del proceso, porque además nos llevaba un poco tiempo en esto, le dijeron que ella no era considerada como personal de primer contacto y por eso no le daban su cubrebocas. Y expresaba su malestar, su incomodidad, su molestia en general respecto de la situación. Y bueno, derivado de eso yo me ponía a pensar y un poco también aproveché como para hacer esta plática porque yo decía, igual la gente no sabe lo que hacemos y simple y sencillamente por eso te dicen que no eres de primer contacto. Para ser claros, porque igual ni siquiera es que sean mala onda o no, a lo mejor no sabe lo que estás haciendo en el laboratorio, no sabe la responsabilidad que tenemos, no sabe con qué trabajamos o cómo, que no sería nuevo, y por eso simplemente no te consideran allí. Ya ni siquiera es que sean mala onda o te quieran considerar que estás en un lugar, en una esquina, como mucho tiempo se ubicaban los laboratorios de los hospitales, no en la esquina, en el sótano, sino que simplemente no tienen conocimiento de lo que hacemos y por eso no nos dan importancia y por eso no nos dan el maldito cubrebocas. Perdón la palabra, ¿no? Pero pues, creo que tenía razón la química al respecto de lo que estaba expresando. Ahora entonces nos están pidiendo de todo. Y fíjense una cosa, por supuesto estábamos hablando en un inicio, yo hablaba en un inicio al respecto de que los profesionales de laboratorio clínico somos todos, ¿no? Somos los químicos, los técnicos, los auxiliares. Y de pronto cuando vemos las solicitudes de trabajo, cuando uno se echa un clavado, abundan más la solicitud de técnicos laboratoristas que de químicos, por ejemplo. Y honestamente, porque yo trabajé en un laboratorio y tenía jefes que así lo pensaban, no se trata de si sabe más o menos, se trata de ahorrarse el sueldo. La verdad era eso. No en todos los casos, por supuesto. No puedo generalizar, pero mucho era de eso, de que, bueno, cobra menos, es técnico, hay que pagarle menos, y le pides que haga lo mismo que el químico, y le pides la misma recomendación, le pides también que le salga a dar la cara al paciente y al médico y les explique cosas que aunque sabe, porque es su obligación, pero de entrada no estaba capacitado para ello. Su plan de estudios es diferente, su objetivo cuando se formó como profesional es diferente al que tiene un químico, pero abunda mucho esto. Y tristemente debo decir, salvo su mejor opinión, que depende de darle menos sueldo. Y yo he visto unos sueldos que son, desde mi punto de vista, aberrantes. No sé ustedes, yo he visto sueldos para los técnicos laboratoristas de 3,000 pesos al mes. No sé, es algo terrible. Si alguien ha visto uno menor, pues igual no me sorprendería, pero me llamaría la atención, pero hay de estos sueldos. La verdad es que es eso. Sueldos para químicos de 5,000 pesos al mes y que de pronto cuando haces cuentas, si vives lejos y te tomas un transporte o dos, ya no se queda la mitad en el camino. Pero así está, así es. Y además, debo decir que es casi, casi si lo quieres. Si no, hay otros 8 atrás formados, que sí lo van a tomar, ¿eh? Porque además la situación está muy, muy complicada y que tendrías que aceptar. Pero la cosa se pone peor porque además, pues no solamente es el único, sino que se puede todavía ir generando puestos menores, más simplificados para cubrir esas funciones, para pagar menos. ¿Todo esto a qué nos lleva? Que las condiciones de trabajo en los laboratorios clínicos, en la mayoría de los profesionales que trabajamos o trabajan allí, tienen sueldos miserables. No en todos los lados, debo de aclarar mucho eso. Me refiero a muchos laboratorios particulares y no señalo a nadie, simplemente es algo general que son bajos, miserables. Discúlpenme, ¿no? Si alguno se siente aludido por ello, pero sí, son muy bajos, ¿no? La verdad es que de pronto son bajos y algunos son miserables. No habrá que separar, pero sí es eso.
jornadas de trabajo extendidas de 10, 12 horas, bueno, va contra la Ley General del Trabajo incluso y pasa, ¿no? Poco o nulo reconocimiento, ya lo hemos platicado, ha sido el punto de la plática, justo es eso por lo cual yo me acerqué y quise hablarles de eso. Especialidades o posgrados no mejoran las condiciones de trabajo como a los médicos. La verdad es que no, si tienes una maestría, un doctorado bien por ti, no te van a pagar más, ¿no? Difícilmente te van a subir de puesto. En lo particular no va a suceder, en lo público, en los laboratorios, por escalafón quizá puedas acceder a algo, y sin tener mucha experiencia en eso, sé que es difícil, así de fácil. Poco acceso a crecimiento en las empresas, pues ¿para dónde vas a ir? No hay mucho. Aspirar a ser el jefe de laboratorio y ya no hay como que otra cosa. Y no podemos certificarnos como médicos o enfermeros con cursos o congresos. Y eso es algo importante de acotar porque hay mucha gente que está dedicándose a capacitarse constantemente. Yo conozco mucha gente por lo que me dedico y si quiere certificarse no lo puede hacer como el médico que presenta varias, o la enfermera o el enfermero que presenta varias constancias de cursos y de congresos y pasas. Eso no. Aparte de lo que está ahí, tiene que hacer un examen y tiene que hacer otras cosas que bueno, creo que la mecánica no es que sea mala, pero puede ser perfectible, ¿no? Y les decía que además se puede todavía ir disminuyendo, porque no solamente piden técnicos, laboratoristas o auxiliares, ahora puede ser también que pidamos flebotomistas nada más, ¿no? Nada más para que tomen muestras y se vaya a su casa y ya. Y los sueldos, pues, aunque parezca increíble, pueden bajar. Yo los he visto y en algún momento, pues, he trabajado con gente que gana casi nada, ¿no? Y a pregunta expresa a mis jefes en su momento, decir, bueno, pues, ¿por qué le pagas tan poco? Es que nada más toma sangre. Pero, pues, no es para menos. La verdad es que yo me dedico, tengo una empresa que se llama Saker International, que, bueno, como muchas empresas ahora, por lo que está pasando, estamos al borde de la quiebra, como muchos, ¿no? No hemos podido trabajar y todo. Pero bueno, independientemente de eso, en Saker estamos dando varios cursos y uno de ellos es una certificación en toma de muestra de sangre venosa, ¿no? Y a lo largo de 4 años hemos certificado a más de 400 profesionales del área de la salud. Y pues la verdad, debo de decirlo, de todos estos, casi al 100%, no es al 100, pero casi al 100, estoy hablando de un número puntual después de eh, eh, los exámenes que hacemos y cuando los recopilo, más del 95% no tenía conocimiento de la normativa nacional e internacional que debe conocer para tomar una muestra de sangre. Todo el mundo, el 100%, se sale sorprendido, hasta el que más, de todo lo que tienes que saber para poder tomar una muestra de sangre venosa, de todos los lineamientos que hay que conocer internacionales con el CLCI, que antes era el NSCI, LS, todo eso, ¿no? De los apartados que hay que conocer, de los momentos que tienes que con el paciente, de los estándares internacionales, del lavado de manos, del control de calidad. La verdad es que salen abrumados. Muy contentos, debo decir, no tengo quejas con la certificación, pero salen abrumados con lo que tienes que saber, nada más para tomar la muestra de sangre venosa. Y le puse así nombre y apellido, sangre venosa en pacientes adultos, porque para niños hay otras cuestiones importantes que hay que considerar, igual para la sangre arterial, simplemente para eso hay un montón de cosas que hay que conocer. Por lo tanto, pues digo, me parece más que injusto, no nada más que saque sangre, porque además debo de mencionar que todo lo que estamos dando a la certificación es previo a la toma, y cuando llegamos a la toma resulta que es lo único que no está estandarizado. No hay un organismo que te diga, tienes que hacer esto paso a paso para tomar la muestra como tal, y tenemos que decirle, sigan los lineamientos que están y tomen la muestra bajo estas recomendaciones. Pero no le puedo decir cómo exactamente, ¿no? Lo que es paradójico y es bastante complicado. Pero bueno, básicamente entonces, para tomar nada más la sangre venosa, debes de saber un montón de cosas. Debes tener experiencia y bueno, ha habido gente, por supuesto, que no ha pasado una certificación en toma de muestra de sangre venosa. La mayoría de ellos, debo decir, han sido médicos que se han lanzado a tomar la certificación y no han pasado, no tienen los conocimientos para ello. No era tan fácil como creyeron porque me lo han confesado de nada más llegar y sacar sangre, que ya lo habían hecho, pero pues que tiene un montón de situaciones que habría que considerar, ¿no? Entonces, pues no es sencillo, ¿no? Hacer eso. Y bueno, para los contemporáneos entenderán este dibujo, más allá de que sea un meme, ¿no? Seguramente conocerán a esto. Para los que son más jóvenes que yo, les platico que este es un tiburón que era una barbera, uno de los muchos personajes que se llamaba, o le tradujeron al español como Mandibulín, en donde nadie lo respetaba. Cualquiera le pegaba en el océano, ¿no? Hasta el pez más pequeño e insignificante o un pequeño crustáceo le daba unos golpes y lo echaba a correr, era muy cobarde, ¿no?
y nadie lo respetaba. En realidad, tampoco estamos como ellos, ¿no? No quiero pensar que estamos así, pero algo similar. La idea es que más que nadie nos respete, creo que no nos están reconociendo lo suficiente de la labor que estamos haciendo. Somos profesionales de laboratorio, somos capacitados y tenemos que hacerlo además por obligación y que podemos aportar mucho. Ya de por sí aportamos con el diagnóstico, que no es menos, pero también podemos estar aportando en particularidades de los pacientes. Eso es importante. Y bueno, tengo que llegar a esto, quiera o no. Me parece que es ineludible el tema. Tenía que tocarlo además, porque pues es como ir a una boda y no hablar de los novios, ¿no? Por hacer una analogía, quizá no correcta, pero es importante hablar de esto. COVID-19. Estamos actualmente en una pandemia a nivel mundial que nadie tenía contemplado. No quiero decir que nadie lo esperaba porque había predicciones de la OMS que nos decía que iba a pasar. Algunas escalofriantes porque yo recuerdo desde que he dado clases, ya tiene muchos años, por ahí del 2012, cuando yo daba clase a mis alumnos en medicina todavía, yo les decía que la OMS había dado datos que decían y predecían que para el 2020 iba a aparecer una nueva enfermedad, probablemente viral, que iba a infectar a 1 de cada 5 personas en el mundo. Y yo se los dije, yo lo leí en algún punto. La verdad es que no recuerdo dónde, pero yo siempre lo daba en mis clases cuando daba virología y daba bacteriología y los platicaba esto a los muchachos. Y si no lo leí, habría que pensar de dónde caramba saqué el dato porque es muy parecido a la realidad. Ya había predicciones al respecto, no estábamos preparados nadie, ni en México ni en el mundo, ni los países desarrollados, ni los que les estoy platicando que tienen una licenciatura y luego una especialidad, no estaban preparados. A todo el mundo les sorprendió. Lo que no tenía mucho chiste es que además, después de muchos meses de verlo en otros países, cuando llegara al nuestro, no estuviéramos preparados. Habría que mencionar que no es nuestra culpa, estrictamente hablando, porque pues no dirigimos el sistema de salud y quienes lo dirigen lo hicieron, desde mi humilde opinión, terrible y nefasto. Debieron hacer otra cosa. Pero bueno, estamos metidos en esto. Hay imágenes ahí de profesionales del área de la salud que están combatiendo a la enfermedad de forma casi heroica. Es una lucha en donde se arriesgan la vida literalmente y donde muchos la han perdido. Estamos combatiendo un nuevo virus que nos ha sorprendido a más de uno y que no cede y no deja de sorprendernos además. Ahí está una imagen que tomé hace unos momentos de Google, en donde hablábamos de los números de casos que había. Dice aquí todos los países, casos confirmados, 15.250.804. Y son los confirmados, no son todos, ¿no? En México, confirmados al día de hoy, hace unas horas, que fue del dato del corte del día de ayer, 362.274 casos. Cabe aclarar que hay quien supone, por los datos estadísticos que hay y las explicaciones muy malas que han dado al respecto del sistema de vigilancia que tenemos, que puede extenderse hasta 8 veces más, ¿no? Pero bueno, el confirmado, digamos, no nos vamos a ir mucho allá. 362.274 casos confirmados hasta el día de ayer, 41.190 muertes, se estiman más. Los cálculos por ahí más acertados de algunos matemáticos que lo han hecho, hablan de, y que he podido comprobar, pues, los cálculos que han hecho, en cálculos, por supuesto, hablan de 3 veces más. Es algo terrible, estamos combatiendo con eso de forma poco informada en el mundo, o lo hicimos al menos al principio, ahora un poco más, sin tener los aditamentos adecuados, sin que nos estén considerando, sin que quien toma decisiones tenga conocimiento pleno al respecto de cómo se hace, y si lo tiene, no se le pega la gana seguirlos. Hay varias cuestiones allí que habría que conocer. Lo que es un hecho es que es una pandemia que nos ha sorprendido a todos y que nos tiene asolados. Tanto es así que yo al día de hoy llevo más de 4 meses encerrado aquí, ¿no? En mi casa, no he podido trabajar, como les hablaba de Seiker, no he podido ya dar clases, lo he dado por línea, 1 o 2 clases que me quedé, y mucha gente ha perdido su trabajo, muchas empresas han cerrado, muchos han muerto, por supuesto, es más importante que el trabajo y todo, pero bueno, es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo estamos en México? Pues mal, ¿no? Sigue aumentando, una curva que se dijo, se nos prometió malamente que iba a bajar en mayo, pues sigue subiendo. Tenemos este número de casos, más de 40,000 fallecidos, ¿no? Y las cosas no se ven que vayan a mejorar.
Y con respecto a lo que nos compete, a profesionales del área de la salud, datos del Economista del 2 de julio, ahí pueden ver la fecha, ¿no? Más de 46,000 trabajadores de la salud en México se han contagiado de COVID-19, ¿sí? Está el dato del 2 de julio, por supuesto ahora son más, ¿no? Y esto tiene que ver con un montón de factores. Pero hay uno que es ineludible, que no podemos dejar de mencionar, que es que no se compraron los aditamentos a tiempo. No pensaron que fuera a ser tan grave. A alguien no se le ocurrió que habría que pensarlo con tiempo desde que se supo, febrero, marzo, y comprar las cosas, estar preparados, capacitar a la gente. Básicamente es por eso. Otro de los elementos, creo yo, eso es acotación mía, de que de pronto no sabíamos todo lo que estaba pasando y no nos deja de sorprender el virus, y hay maneras en las cuales se está transmitiendo que no pudimos salvar. Que ahora ya estamos un poco más atentos, pero de pronto es un número muy elevado, incluso históricamente hablando. La verdad es que cuando uno compara con otras cosas, sigue siendo un número muy elevado. Sea cual sea la razón, más de 46,000 trabajadores al 2 de julio se habían contagiado de COVID, y ha habido una gran cantidad de personas muertas derivados de esto. Incluso personas que en una comunidad que no es tan grande en el país, pues conocemos, han muerto exalumnos míos, ex compañeros míos, amigos míos que han fallecido por esto, tristemente. Y bueno, pues así está, ¿no? Nos ha pegado duramente allí. Esto es un poco lo que les decía, nada más como para resaltar el punto. Crean o no, estén de acuerdo o no, apoyen a esta política y al gobierno o no, no importa, los datos son muy duros, ¿no? México inició la compra de insumos de coronavirus 24 días después del primer caso. Pues bueno, el mapa aquí del desabasto de material. México bajo la lupa por manejo contra pandemia de COVID, que se sabe en el mundo que se ha manejado mal. Profesionales del área de la salud, médicos específicamente y enfermeros, marchando pidiendo aditamentos para poder cubrirse y protegerse. Falta de insumos y 80,000 noticias que les puedo poner. Aparte de todo, hay que estar combatiendo algo que no esperábamos, que no estábamos capacitados para enfrentar, no de forma completa, que no nos dan insumos, que tienen que comprar de su bolsillo para poder tratar, y que además no depende mucho de nosotros, ¿no? O sea, quien maneja este asunto no creyó conveniente, sigue creyendo poco conveniente, y pues atiéndete como puedas. Pues ha sido algo detestable y deleznable, creo yo, lo que ha estado pasando por eso. Bueno, dentro de todo esto algo bueno ha surgido, y yo debo de decir, porque lo he notado, seguramente ustedes también, que ha habido un gran reconocimiento al personal de la salud en el mundo, en donde, por supuesto, hay que mencionar, se han enfrentado a esto valientemente, de forma, les decía, casi heroica, y muchos han perdido la vida en esto y se les ha reconocido. Pero cuando uno hace la búsqueda al respecto de a quién le reconocen, seguramente lo han notado, si no, dense un vistazo por Facebook, donde no sean grupos de ustedes, por supuesto, me refiero a Química Clínica y todos los grupos que hay, y verán que el reconocimiento primordial y principal va específicamente para médicos y para enfermeros o enfermeras, y nada más. Lo merecen, por supuesto. Son los que están ahí en la primera línea, son los que combaten, son los que se han enfrentado, son los que más se han enfermado. Y yo debo decir que en específico al gremio de enfermería le ha beneficiado mucho, porque habían sido, como mencioné al inicio de la plática, poco reconocidos, ¿no? Y me parece que ahora les han reconocido que sí son, y es importante lo que hacen, y bien por ellos. La verdad es que se lo merecían. Pero, bueno, viendo un poco de mi lado y hacia el punto al que yo he querido llegar desde el principio, para el profesional de laboratorio, no ha habido muchas menciones. Como que nadie sabe qué están haciendo, no les importa, el héroe es el que está ahí al frente, pero el que está atrás procesando las muestras no lo han mencionado. Bueno, seguramente lo han hecho, pero yo no lo he visto. Alguien por ahí lo ha hecho, pero a lo que voy, pues mi punto es que no ha sido algo abundante. Se le reconoce a eso, y yo de pronto he visto, por ejemplo, no sé, en Televisa, que de pronto recula con lo que ha dicho, y bueno, también los de limpieza, porque se enfrentan, y felicidades también para ellos. Genial, ¿no? Pero pues se notan más incluso que nosotros. Y es entonces que yo digo, bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué no nos han reconocido lo que se está haciendo? Lo que están haciendo, yo en este momento no estoy trabajando ahí, no me quiero poner una bandera que no me merezco, pero los que están trabajando ahí en el laboratorio en este momento, ¿por qué no se les ha reconocido? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando me meto al Facebook y veo los grupos ahí de varios grupos de químicos, de los colegios, de química clínica, profesionales de la salud, etcétera, pues de pronto hay un montón de felicitaciones, pero son felicitaciones que hacemos hacia nosotros mismos, ¿no?
Y bueno, pues a manera de burla, no se enojen conmigo, pero a manera de burla para eso aquí le estoy hablando que tenemos estas felicitaciones de mí para mí, ¿no? La verdad es que sí soy muy bonito, luchaste por ello, trabajaste por ello, bien porque lo estás haciendo, por todo lo que te estás esforzando, porque vas y te enfrentas con los pacientes, pero solamente son profesionales de laboratorio clínico que están felicitando a profesionales de laboratorio clínico. Y párale de contar. Y hay mucho. Y la verdad es que es muy bueno ver que dentro de la comunidad sí nos estamos reconociendo, pero eso ya lo hacíamos. Y está bien para nuestra autoestima y ver que alguien me valora, pero ¿y quién lo valora a él? Lo tengo que valorar yo. Y no me parece correcto. Creo que tendríamos que valorarnos también la comunidad en general, también los demás profesionales del área de la salud, también la población en general, también el tío y la abuelita y también el señor de la tienda. ¿Por qué no? Si además estamos procesando las muestras de los pacientes que están enfermos. Les comentaba de la química que vi en Facebook que se quejaba de esto. Tiene toda la razón. O sea, yo no estoy en contacto con él, pero estoy en contacto con la muestra de orina pues, y la muestra de materia fecal y la sangre. Tomo la muestra de la boca. ¿Qué está pasando allí en este sentido? ¿No? Entonces, hay un montón de felicitaciones. Bien por ustedes. Qué bueno que lo están haciendo. Yo los felicito, pero también formo parte de ustedes. Y tiene peso, debería tenerlo, sí, pero debería de tener más si alguien más nos lo reconociera. Es mi punto de vista, probablemente no estén de acuerdo con ello, pero bueno, al final pues, podemos discutirlo, por supuesto. Yo creo que sí debería de ser diferente, porque están allí, lo están combatiendo, están procesando, también se están quedando sin tomar agua y sin ir al baño, como ha pasado. También se enfrentan con el paciente cuando le toman la muestra, también se enfrentan con el virus cuando están procesando las mismas. Esta guerra nos está atañendo a todos, también nos importa a todos y también es peligroso que yo lo pueda transmitir a mis familiares. Entonces, pues debería de ser reconocido lo que estamos haciendo. No nada más por el COVID en general, pero pues a propósito de una situación que tiene los ojos puestos en todos lados en el mundo hacia esa situación y que deberíamos ser parte de esa situación. Lo somos, pero mediáticamente no estamos siendo considerados, ¿no? Por ahí me puse a ver en internet si había a nivel mundial un reconocimiento a eso. Y sí lo hay, pero también del gremio de profesionales del laboratorio clínico que felicitan a otros profesionales del laboratorio clínico. Específicamente este me parece que es de Perú, Argentina, uno de los dos, que es de un laboratorio que lo hace, ¿no? Que está felicitando justamente. Ahí dice a héroes invisibles, el soldado desconocido, ¿no? Del sistema de salud, bioquímicos, técnicos de laboratorio, microbiólogos, todo eso, ¿no? Pero es un laboratorio el que lo está felicitando. Somos héroes invisibles, qué padre que seamos héroes, pero bueno, pues si se puede no ser invisible estaría bien, ¿no? Me parece que sería justificable. Este otro, igual, uno es de Argentina, otro es de Perú. No puse más, pero es uno de estos dos. Igual, reconocimiento a todo el personal de laboratorios clínicos. La prevención y los análisis clínicos son nuestra primera línea de defensa para contener y detener el COVID-19. Pero también es un laboratorio clínico que felicitó al personal. Y no encontré mucho, no quiere decir que no haya, no es que mi búsqueda sea universal, no he tenido tiempo tampoco, ni le dediqué más de unas 4 o 5 horas, debo ser honesto, pero nada más a buscar me refiero, pero pues bueno, yo no lo veo mucho. Si no abunda es porque no lo conoce la mayoría, y si no lo conoce la mayoría es porque muy pocos saben al respecto de esto. Por lo tanto, creo que mi punto está más que fundamentado al respecto de que no están siendo reconocidas nuestras labores, nuestra función, nuestra capacidad, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo con todo esto? Yo sí quería hacer como un llamado a todos ustedes. Es algo que quería hacer hace algún tiempo, pero no lo había hecho. Y cuando el licenciado Fidel tuvo a bien invitarme al respecto de esto, me parece que, parafraseando a un político mexicano, cayó como anillo al dedo, en este caso a mis intereses de querer hablar y alzar la voz al respecto. Creo que es momento de dignificar la profesión de los profesionales del laboratorio clínico. Y que conste que estoy poniendo dignificar en rojo y con comillas, porque no quiere decir que no sea digno. Quiero hacer esa acotación. Es sumamente digno. Me refiero a dignificarlo para los demás, para que lo conozcan, para que vean que es digno, para que vean que es importante, para que sepan qué es lo que estamos haciendo y para que sepan que también estamos poniendo nuestro granito de arena.
que ni siquiera quiero mencionar que es más grande que el de los demás, porque no se trata de eso, pero es tan valioso, del mismo tamaño y del mismo peso que el que pone, en este caso, el profesional de enfermería y el médico y etcétera. Los demás, pues, todos ellos tienen esta función importante y también la tenemos nosotros. Yo básicamente quiero llegar a eso. Me gustaría ahorita al final escucharlos. Si es que tienen alguna opinión, sería genial para que pudiéramos, pues, rescatar esta, digamos, eh, no sé, la dignidad de nuestra profesión. Sin que esté perdida, me parece que no está tan reconocida. Más bien sería eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, les podría decir ahí de forma grosera, no tengo ni idea, ¿no? Pero la verdad es que me van a decir, oye, no te voy a estar escuchando una hora hablando para que al final no me digas mucho. Más bien a lo que me refiero es que no me compete tanto a mí porque no trabajo tanto en los laboratorios últimamente. Pero si me lo permiten, sí podría hacer algunas acotaciones al respecto de esto, como para que fuese un punto de partida. Son cosas que me parece de que deberíamos de hacer si queremos que nos reconozcan y si queremos que valoren nuestro trabajo como nosotros lo estamos valorando, ¿no? Punto número 1, creo yo que habría que mantenernos unidos, todos los profesionales del laboratorio clínico, y limar asperezas si es que las hubiese. Tradicionalmente las ha habido, ¿no? Entre químicos y técnicos, por ejemplo. Hay quien dice, yo no soy técnico, soy químico y me tienes que llamar así. Hay que hacerlo. Me parece que le costó su trabajo al químico ser químico y hay que llamarlo químico para no ofenderlo. No tendría por qué estar mal, pero igual no tomárselo personal, que digamos, como para no sentirse ofendido o no pensar que el que me digan técnico es una ofensa, porque ofendería más bien al técnico el que a mí me ofendiera. Todos somos profesionales de esto y habría que considerarnos como tal. Por lo tanto, los flebotomistas, auxiliares de laboratorio, técnicos de laboratorio, todos los químicos con los apellidos diferentes, el QFB, el QVP, el QC, todos los que ya platicamos, incluso los patólogos clínicos que siguen participando ahí con nosotros o nosotros con ellos, pues tendríamos que ser reconocidos. Hay que estar unidos. Algo de lo que alguna vez me decía algún personal de enfermería cuando les hablaba que ellos históricamente se consideraban no tan valorados, decía que, bueno, ellos estaban luchando por tratar de que les fueran reconocidas sus labores. Y algo de lo que pude ver en ellos, y parafraseando a mi amigo el químico Bernardo, que decía, podrán decir lo que sea de ellos, pero todo el gremio de enfermería siempre son muy unidos. Ellos se unen todos y juntos son la fortaleza más importante en un hospital. Cuidado que se pongan de acuerdo y quieran conseguir algo porque ellos lo van a conseguir. Esto, por supuesto, lo mencionó, me acuerdo que lo mencionó en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que es justo lo que tendríamos que hacer. Habría que mantenernos unidos nosotros, todos somos profesionales de laboratorio y habría que respetarlos entre nosotros y dar una misma cara para alzar una voz. No esta, igual no hagan mucho caso de lo que les digo, a lo mejor ni lo vamos a hacer, pero bueno, en lo que sea habría que estarnos uniendo. Punto número 2, habría que establecer un grupo representativo de personas que representaran estos intereses en común, obviamente previo de recolectar los intereses en general. No tienen que ser los míos, simplemente aquí un loco que quiere expresar lo que siente y lo que ve. Pero sí juntar un grupo de profesionales que impacten en esto, influencers, y me refiero, pues, es una palabra común hoy en día, pero alguien que puede influenciar a todos los profesionales en la comunidad para que ellos sean la cara y la representatividad. Ellos que tienen influencia en los demás, ellos que tienen seguidores en redes sociales, ellos que pueden, digamos, levantar la voz y van a ser escuchados, pueden formar parte de un grupo si quisieran representativo para que pudieran recopilar las inquietudes de los demás, no las mías, las de los demás que les pudieran preguntar y entonces pues fueran un grupo que diera la cara, alguien que nos representara y que ya de por sí tienen popularidad, que tienen respeto, se han ganado el respeto pues de nuestros compañeros, que son escuchados, que son seguidos. Es gente que es admirada, muchos de ellos que da pláticas muy buenas, que son oradores excelentes, que se capacitan. Bueno, podría ser una de las maneras de poder hacerlo. Punto número 3, establecer junto con este grupo representativo y otros mesas de trabajo en donde se puedan recopilar y disputar los puntos de vista de todos los profesionales de laboratorio que nos llevaran hacia tener una lista de puntos de mejora de nuestra situación. Es decir, vamos a recopilar la opinión de todos o la van a recopilar quienes la formen para saber qué es lo que sugieren, si es cierto que estamos mal vistos o no, si no somos reconocidos y si fuese el caso, cómo mejorar.
Se hacen mesas de trabajo que nos lleven a tener un cuerpo específico, unas demandas, unas solicitudes, unos puntos de mejora que pudiéramos aplicar, ¿no? Y bueno, un punto más que quiero tocar es, por ejemplo, establecer un tabulador más justo y unificado de sueldos, incluso también de precios de las pruebas que se piden en un laboratorio. Sueldos, yo sé que, por ejemplo, en gobierno pues, están más bien, sí, homologados o parecidos. Igual hablo sin saber, a lo mejor no. De lo que yo sé es que, bueno, está ya tabulado, saben cuánto gana y se parecen entre un sistema y otro. Pero, por ejemplo, en laboratorios clínicos particulares, pues es muy ambiguo. Hay diferencias enormes. Hay quien te puede pagar 12,000 pesos, no muchos, pero los hay. Y otro que te puede pagar los 5,000 pesos al mes. Y habría que equiparar, pero también, por ejemplo, en las pruebas de laboratorio, porque de pronto en la competencia pues, se ha vuelto bastante ruda y yo sé que es difícil seguirnos el paso entre todos, pero de pronto ver, por ejemplo, y le pongo ahí un examen general de orina de 15 pesos, válgame Dios, ¿no? O sea, la verdad es que ya de pronto pues no sabemos para dónde ir. En la experiencia que hemos tenido en la parte de los cursos, cuando hemos dado los cursos